¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno, la semana pasada no terminamos el estudio. Dijimos que íbamos a retomarlo este domingo. Y antes de entrar de lleno, nada más, este estudio se hizo en base al libro del profeta Daniel. Obviamente hay tantos detalles en el libro del profeta Daniel que no es posible abarcarlos ni en un domingo, ni en dos, ni en tres. Pero nos enfocamos básicamente en los primeros 7 versículos del capítulo 1 del libro de Daniel. Entonces, antes de entrar de lleno, vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos para aquellas personas que no vinieron el domingo anterior. Nos metamos en contexto y después nos vamos de lleno a continuar el estudio. Antes de iniciar, señora Mari, ¿me puede ayudar por favor a orar, por favor? Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana por la vida, por la salud, por las cosas que tú haces en nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos bendigas y que nos des un corazón dispuesto, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Lo que tienes para este día, Señor, que aprendamos del libro de Daniel, que es un libro que tiene, pues es profecía, pero sabemos que son palabras tuyas que has traído. Instruye a Gabriel, Señor, para que pueda podernos enseñar la parte que tú has decidido, Señor, que es su nombre. Te he pedido por el ingeniero y por la señora Vera y a mi llama, Señor, que tú los bendigas y los guardes, Señor, que sean tiempos de refrigerio para sus vidas, Señor, que ellos puedan llenarse de tu palabra allá donde están, Señor. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, también, por los niños y por todos aquellos que no vinieron, Señor, que tú seas con ellos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el domingo pasado hablamos de cómo prosperar en un mundo que no comparte tus valores, que no comparte lo que tú crees, ¿sí? Y dijimos que cuando una sociedad invierte los valores que alguna vez le ayudaban a crecer de manera sana, de manera próspera, de manera ordenada, cuando una sociedad invierte sus valores, definitivamente esa sociedad se dirige hacia su destrucción. Y hablamos de cómo eso fue lo que le sucedió a la nación de Israel en el año 600 antes de Cristo, es decir, hace 2600 años. ¿Sí? Porque ellos habían caído en la idolatría, ¿sí? Israel había caído en la inmoralidad, en la injusticia. Ellos empezaron a llamar a lo bueno malo, a lo malo bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. ¿Sí? Es decir, que habían invertido todo lo que alguna vez les ayudó a prosperar. ¿Sí? Y contrastamos esa caída o ese deterioro de esa sociedad, lo contrastamos con nuestra sociedad actual, ¿sí? Donde a vista de todos los valores éticos, morales, ¿sí? De nuestra sociedad se están tambaleando, ¿sí? También hoy en día lo bueno lo llamamos malo y lo malo lo llamamos bueno. Y hablamos de cómo los profetas habían estado advirtiendo a la nación de Israel que iban a perder su libertad, ¿sí? El profeta Isaías, el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías habían estado advirtiendo a la nación de Israel que iban a perder su libertad si no ponían atención a lo que Dios estaba diciendo. Y la pregunta que hicimos el domingo pasado fue: ¿a qué no estamos poniendo atención nosotros? ¿Sí? Dijimos que en ese tiempo Daniel era un joven de 15 años cuando él presenció la invasión de su nación Israel en manos del imperio de Babilonia, dirigidos por Nabucodonosor. Y comparamos, dijimos que hoy en día vivimos tiempos muy inestables, vivimos tiempos de mucha agitación, muy cambiantes, pero también dijimos que no importa lo mal que se ponga el mundo, ¿sí? No importa lo difícil que se pongan las cosas, Dios en su palabra nos dice que quiere que sobrevivamos, y no solamente nos dice que quiere que sobrevivamos, sino que tengamos éxito, que seamos prosperados, ¿sí? Y dijimos que del libro de Daniel íbamos a aprender cómo Daniel, estando en una tierra extranjera, en una tierra hostil, en una tierra que no comparte lo que él cree,
cómo prosperar en esa tierra, ¿sí? Sí, acuérdense que Daniel termina muchos años después siendo el segundo, ¿sí?, de todo el imperio, ¿ok? Dijimos que todo esto, Daniel, en medio de esa sociedad, Daniel nunca perdió su integridad, nunca comprometió sus valores, ¿sí? Nunca dejó de creer en su Dios, en el único Dios verdadero, ¿sí? Y cómo Dios recompensa esa fidelidad del profeta Daniel, ¿ok? Entonces, el domingo pasado comenzamos leyendo los primeros 7 versículos del capítulo 1 del libro de Daniel, y ahí nos basamos, ahí nos quedamos, de ahí salió todo el estudio, ¿sí? Y yo pienso que hoy, este domingo, posiblemente sí vamos a terminar. Así que nuevamente vamos a comenzar a leer los primeros 7 versículos del capítulo 1 del libro de Daniel. Nuevamente vamos a comenzar leyéndolos porque estamos en un repaso, ¿sí? Por favor, ¿listos? Ok. En el año tercero del reinado de Josín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ok, ¿qué dijimos en aquel entonces? Dice, y la sitió. Y la sitió. Nosotros nos hemos sentido a veces sitiados por todos los problemas que tenemos. Nos hemos sentido abrumados, nos hemos sentido rebasados, nos hemos sentido que no sabemos ni qué hacer porque estamos rodeados de problemas, ¿sí? No encontramos el tiempo, no encontramos ni el dinero para hacer lo que queremos hacer, ¿sí? Hemos sentido que nuestro mundo se nos viene abajo, y así fue como el profeta Daniel, o sea, literalmente se sintió así. Era un joven de 15 años que su mundo literalmente se vino abajo. Continuamos, y el Señor. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ok, ellos fueron sitiados por Nabucodonosor, ¿sí? Dios le dio la victoria a Nabucodonosor, y dijimos, Nabucodonosor no era un hombre de Dios, ¿sí? No era ni siquiera, no era un judío, mucho menos era un cristiano. Y comentamos que Dios a veces usa a líderes impíos para disciplinar a su pueblo, para disciplinar a su hijo, ¿sí? Lo hizo con Faraón, lo hizo con Darío el Persa, ¿sí? Con Ciro el Persa, lo hizo con Darío el Medo, y lo hizo aquí con Nabucodonosor, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que cuando Nabucodonosor regresó a Babilonia, él se llevó los mejores objetos más sagrados del templo, ¿sí? Y dijimos que lo hizo como una manera de presumir, ¿sí? Se los llevó del templo de Jerusalén al templo de su Dios, ¿sí? Una manera de presumir, mi Dios es mejor. Muchas veces nosotros tenemos envidia de las personas impías porque prosperan, porque les va bien, porque tienen más cosas que nosotros, pero nosotros no debemos estar envidiosos, no debemos envidiar, ¿sí? Entonces, y luego dice, y dijo el rey Aspenaz, Eric, por favor. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Ok, acuérdense lo que dijimos en aquel entonces. El rey le dijo a Aspenaz, al jefe de los eunucos, dice, selecciona solo los de buena apariencia, ¿sí? Los más listos, ¿sí? Los más preparados, tráelos a mi palacio, ¿sí? Comparamos esos mismos valores, ¿sí? y atributos que el rey Nabucodonosor le dijo a Aspenaz con los valores que atesoramos hoy en nuestra cultura, ¿sí? Dijimos que son los mismos: belleza, inteligencia, ¿sí? Fuerza. Es decir, son los mismos valores que atesoramos hoy en día, o que nuestra sociedad atesora hoy en día, ¿sí? Que si no tenemos una buena preparación académica, una buena institución educativa, ¿sí? Si no tienes la habilidad atlética, si no eres nadie, ¿sí? Así es como nuestra cultura nos mide, no por lo que tengas adentro, por tus valores, no, son por estos atributos, ¿sí? Y esto no es nuevo. Lo dijimos, todo es sobre sexo, todo es sobre dinero, todo es sobre estatus, ¿ok? Entonces, y esto es lo que dice la Biblia, y que les dice, ¿qué dice Eric? Y que les enseñase. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Es decir, iban a ser adoctrinados ahí. Continúele.
y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Es decir, estos jóvenes están siendo reprogramados, estos jóvenes les están haciendo un lavado de cerebro, ¿ok? Les están borrando su identidad para imponerle una identidad babilónica, ¿sí? Están cambiando, dijimos, los valores piadosos de Israel por los valores impíos de Babilonia, ¿de acuerdo? Están borrando sus identidades porque hasta sus nombres fueron cambiados, ¿sí? Y eso es algo que hoy en día se pretende hacer de manera global, ¿sí? Hay un esfuerzo satánico global, ¿sí? Es un esfuerzo satánico a nivel global que se está haciendo de borrar todos los valores que alguna vez nos ayudaron a crecer de manera sana, ¿sí? Simplemente han estado pretendiendo cambiar el significado de la palabra matrimonio, ¿sí? La palabra matrimonio, sabemos que desde Génesis Dios establece que es entre un hombre y una mujer, ¿sí? Pero ahorita están queriendo cambiar el significado de esa palabra porque las palabras, nosotros pensamos con palabras, ¿sí? Entonces, si cambiamos el significado de las palabras, cambiamos la manera en que pensamos. Y eso es lo que se está pretendiendo, ¿ok? Nuestra conducta está relacionada directamente en cómo pensamos. Y si cambiamos el significado de las palabras, vamos a cambiar la manera de pensar. Y eso es lo que se está haciendo a nivel global, ¿ok? ¿Sí? Hay un ataque sobre la identidad. Acuérdense que dijimos que ya no son 2 géneros, que son como 72 géneros, no sé ni cuántos son ya, ¿sí? Entonces, hay un esfuerzo mundial satánico por borrar tu identidad, ¿sí? Borrar lo que nos define. Y parte de esa agenda woke, parte de esa agenda progresista, es confundir a la niñez. ¿Por qué? Porque si tú confundes a la niñez, tú vas a crear generaciones sin valores éticos, vas a crear generaciones sin valores morales, ¿sí? De hecho, ustedes pueden investigar la Agenda 2030 que fue presentada hace varios años en el Foro Económico Mundial, establece un gobierno mundial, establece una sola religión, ¿cuál? La que sea menos la verdadera, ¿sí? Sabemos que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Entonces, esto es real, o sea, esto no crean que yo estoy aquí siendo conspiranoico no, esto existe, ¿sí? ¿Sí? Porque este intento de este gobierno mundial es lo mismo que pasó en la Torre de Babel. Siempre ha estado en el corazón del hombre un gobierno mundial. Siempre ha existido ese deseo en el corazón del hombre, ¿sí? Entonces, así como Daniel se encontraba en una tierra hostil, en una tierra que no comparte sus valores, que no comparte lo que cree, ¿sí? Así nosotros ahorita estamos en un mundo hostil que no comparte nuestros valores, ¿de acuerdo? Y dijimos que hay muchos detalles, hay muchas cosas que aprender del libro de Daniel que no nos da el tiempo de verlos. Pero Daniel, fíjense, Daniel, lo que hay que recalcar es que a pesar de que estuvo en una tierra hostil, Daniel, a pesar de que estuvo en una tierra totalmente ajena a sus valores, Daniel fue promovido. Eso es algo que debemos nosotros rescatar. Daniel fue promovido en diferentes ocasiones, sirvió a 3 imperios diferentes, ¿sí? Sirvió a dos emperadores bajo el imperio babilónico, sirvió a un emperador bajo el imperio medo-persa, ¿ok? Y dijimos, y todo esto lo hizo sin comprometer sus valores, ¿sí? Dijimos, lo hizo sin comprometer su integridad, ¿de acuerdo? Y dijimos que íbamos a enfocarnos en la vida de Daniel, ¿sí? De qué debemos hacer cuando nuestros cimientos se mueven completamente, cuando todo se tambalea, cuando todo es inestable debajo de nuestros pies, ¿sí? Cuando todo nuestro mundo se colapsa y cuando todo se nos viene encima, ya sea por la muerte de un ser querido, ya sea por la bancarrota, ya sea por un divorcio, ya sea por una enfermedad. Es decir, ¿qué hacer cuando todo es inestable debajo de mí? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y hablamos de 3 sugerencias, ¿se acuerdan? Ya no se acuerdan, ¿verdad que no? Hablamos de 3 sugerencias.
¿sí? Dijimos que la sugerencia número 1 era no dejarnos sorprender. Vimos 2 sugerencias, nos faltó la tercera. No dejarnos sorprender. No dejarnos sorprender por las adversidades, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vamos a aprender de este joven Daniel? ¿Sí? Dijimos que el colapso de esa sociedad de Israel, si bien fue un golpe tremendo para todos, no fue algo que los dejó desprevenidos, porque ya los profetas les habían venido diciendo que iban a perder su libertad. ¿Ok? Y pusimos el ejemplo de Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 12, no lo busquen, cuando él dice que no nos dejemos sorprender, que no nos sorprendamos por la prueba de fuego como si fuese algo extraño. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Sí? Sino que nos gocemos porque somos partícipes en los padecimientos de Cristo. Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que las adversidades son parte de la vida. ¿Sí? Estoy rápido porque estoy repasando lo que vimos el domingo pasado. Todo esto ya lo vimos. ¿Sí? Jesús mismo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. No está diciendo en el mundo posiblemente tendréis aflicción. No. Está diciendo que tendremos. Y si Jesús nos está diciendo que tendremos aflicciones, es porque vamos a tener problemas. ¿Ok? Pero también Jesús nos dice que tengamos ánimo. ¿Sí? Dice, yo he conquistado al mundo. ¿Sí? Así que, ¿qué dijimos? Que cuando tengamos problemas que no hagamos ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos? Exacto, que no busquemos culpables. ¿Sí? Cuando tengamos problemas, porque es la tendencia nuestra, lo primero que hacemos es buscar culpables. ¿Quién tiene la culpa? ¿Sí? Porque todo tiene la culpa menos yo no tengo la culpa. Entonces, esa es nuestra naturaleza y dijimos que eso es lo último que debemos hacer. ¿Sí? Culpar a alguien no arregla nada. Sabemos que eso fue lo primero que hizo Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Se acuerdan? Que Adán dice, pues es que la mujer que me diste, y la mujer dijo, pues es que la serpiente que pusiste. ¿Sí? O sea, siempre quitándonos la culpa. ¿De acuerdo? Y dentro de esa sugerencia 1, dijimos que hay 4 fuentes de problemas en nuestra vida. ¿Se acuerdan? Dijimos que hay 4 fuentes. Fuente número 1, nosotros mismos. Yo soy mi peor problema, yo me causo más daño, yo me causo más angustia, yo me causo más todo, ¿sí? Que cualquier otra persona, ¿sí? Yo soy mi mayor problema, mi vieja naturaleza. Yo soy mi peor problema, ¿sí? Así que esa es la fuente número 1 de los problemas que tienes. Hablamos de la segunda fuente, el mundo. El mundo te quiere denigrar, el mundo te quiere hacer sentir menos, tú quieres pertenecer porque todos tenemos un sentido de pertenencia y el mundo te desaprueba, ¿sí? Y entonces nosotros, con tal de sentir que pertenecemos, ¿qué hacemos? Bajamos nuestros estándares, bajamos cedemos a la presión. Y dijimos que eso no lo debemos hacer. ¿Ok? La tercera fuente, claro, Satanás. Dijimos que es Satanás, él te odia. ¿Sí? Satanás tiene malos planes para ti, Dios tiene buenos planes para ti. El diablo es real, hay un misterio de iniquidad, lo platicamos. ¿Ok? Y desde el momento que te despiertas, él está conspirando para deprimirte, para tropezarte, para hacerte sentir mal, para hacerte sentir que no vales, y que si eso no está pasando en tu vida, quiere decir que entonces vas por el camino ancho y espacioso por donde va todo el mundo. ¿Se acuerdan que lo comentamos? ¿Sí? Entonces, dijimos que la cuarta fuente de los problemas, y esa es en la fuente que nos vamos a enfocar. ¿Cuál es la cuarta fuente? La cuarta fuente de nuestros problemas es Dios. Dios trae problemas a tu vida. No es lo mismo ser tentado. Yo no estoy diciendo que Dios trae tentaciones. Acuérdense que la palabra dice que Dios no tienta a nadie ni es tentado de nadie. ¿Sí? Yo estoy hablando de problemas. ¿Ok? Entonces dijimos que la cuarta fuente de nuestros problemas es Dios. ¿Sí? Y que no importa de dónde vengan, si vienen del diablo, si vienen de ti, si vienen del mundo, si vienen de Dios, Dios va a usar esos problemas para tu propio bien. Hablamos de Romanos 8:28, ¿sí? Que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, todas, no dice que algunas, no, todas las cosas les ayudan a bien. ¿De acuerdo? Así que dijimos que independientemente de la fuente de problemas en nuestra vida, yo no sé qué es lo que te tenga tan fuera de ti, yo no sé qué es lo que te tenga tan preocupado, yo no sé qué es lo que te tenga tan estresado, ¿sí? No lo sé, no conozco los detalles de toda tu vida. Dios sí los conoce. Yo no sé si perdiste tu trabajo, si estás batallando. Solo Dios sabe, ¿sí? Solo Dios sabe. Dijimos que la fuente no es tan importante, sino mi respuesta, mi reacción hacia ello, ¿ok? Sugerencia número 2, dijimos. Sugerencia número 2, la número 1 era que no nos dejemos sorprender por las adversidades. Sugerencia número 2 es
buscar formas en que Dios puede ayudarme, ¿sí? Buscar formas en las que Dios puede usar esos problemas para mi propio bien, ¿de acuerdo? Dijimos que Dios puede usar todo, incluso las cosas malas en tu vida, para tu propio bien. Ahora, ¿no se oye o qué, Pedro? ¿No? ¿No se oye, Pedro? ¿Ahí se oye? Bueno. ¿Sí? Ya, bueno. Entonces, dijimos que si queremos prosperar, si queremos tener éxito en una cultura totalmente hostil, necesitamos buscar formas en las que Dios pueda ayudarnos. Nosotros no podemos solos. Y si nosotros no reconocemos eso, tenemos un problema de orgullo. ¿De acuerdo? Hablamos de Jeremías 29:11, que dijimos que, porque yo sé los pensamientos que tengas, dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Es decir, Dios tiene pensamientos para darnos esperanza, para darnos un futuro. ¿Ok? Y dijimos que Dios hizo 5 cosas en la vida de Daniel, nada más alcanzamos a ver 2. Dijimos que Dios hizo 5 cosas en la vida de Daniel, ¿sí? Y que son las mismas cosas que Dios está intentando hacer en nuestra vida con nosotros. ¿Ok? Y dijimos, de esas 5 cosas alcanzamos a ver 2, ya ni se acuerdan. Dijimos que Dios sacude nuestra vida para, número 1, inspeccionarnos. ¿Se acuerdan que dijimos eso? ¿Sí? Es decir, Dios va a traer un problema a mi vida que revele una motivación, algo que está fuera de lugar, ¿sí? Un carácter, un pensamiento incorrecto que lo traemos ahí, un motivo incorrecto, una emoción negativa, ¿sí? Y Dios va a usar ese problema, esa sacudida para inspeccionarte, para mostrarte lo que está mal en tu vida, ¿sí? Ahora, dijimos, claro que Dios sabe lo que está pasando con tu vida, Dios te conoce mejor que tú, pero Él quiere que tú te des cuenta qué motivo, qué motivación incorrecta, qué pensamiento incorrecto, qué traes ahí, ¿sí? Pues Dios no necesita ningún problema para decirnos, para saber lo que está mal, Él sabe lo que está mal, ¿sí? Entonces, cuando Dios permite un problema en nuestra vida, es porque quiere que tú sepas, ¿ok? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que en el jardín del Edén, cuando Adán iba a pecar, pusimos este ejemplo nuevamente, ¿sí? Cuando Dios vino caminando metafóricamente por el jardín buscando a Adán, ¿dónde estás? ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijo Adán? Es que tuve miedo y me escondí. ¿Sí? Eso fue lo que dijo Adán. ¿Sí? Entonces, no es que Dios no supiera dónde estaba Adán, o sea, Dios le estaba preguntando a Adán dónde estaba porque quería que Adán supiera dónde está Adán. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, tú sabes dónde estás ahorita, tú sabes dónde estás parado, ¿ok? Porque Adán dijo, es que tuve miedo y me escondí, ¿ok? Y desde entonces hemos tenido miedo, nos hemos escondido y nos hemos sentido culpables hasta la fecha, ¿ok? Entonces, cuando Dios te hace una pregunta, no es para su beneficio, es para el tuyo, ¿ok? Él ya sabe la respuesta, Él te está preguntando para que tú sepas dónde estás, ¿sí? Hablamos de Jeremías 17:10, no lo busquen porque no hay tiempo ahorita. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora fíjate, Dios examina el motivo, el por qué. O sea, no es tanto lo que hagas, sino por qué lo haces. Eso es lo que a Dios le interesa, tu motivación, ¿sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo que dice Pablo en Colosenses, que dijimos que y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para Dios y no para los hombres? ¿De acuerdo? Es decir, Dios está mucho más interesado en tu integridad que en tu imagen. Nosotros estamos más enfocados en nuestra imagen, Dios no. ¿Sí? ¿Y qué dijimos que es integridad? Es quién eres cuando nadie te ve. Eso es integridad. Cuando nadie te ve, eso es quién eres tú. ¿Sí? Integridad quiere decir entero, ¿sí? Eres el mismo cuando nadie te ve, que ahorita enfrente de todos, y no, entonces no eres íntegro. A eso se refiere integridad, ¿de acuerdo? Y dijimos que los israelitas tardaron 40 años en cruzar el desierto
cuando normalmente se cruzan un par de meses caminando. ¿Por qué se tardó tanto tiempo? Porque fallaban y fallaban y fallaban, y Dios los seguía probando y probando y probando, porque su fe no era suficiente, ¿sí? Y algunos murieron en el desierto, nunca salieron de ahí. Y yo les hice la pregunta: ¿y tú dónde estás ahorita? ¿Ya saliste del desierto? ¿No has salido del desierto? ¿Se acuerdan? Ok. Las pruebas nos ayudan a saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Así que cuando Dios nos lleva a través del desierto, es porque nos está probando. Y dijimos de manera metafórica, ¿sí?, que el desierto es ese periodo seco cuando no sentimos nada, cuando no tenemos sentimientos, ¿sí? Y Dios a veces nos quita las emociones y nos quita esos sentimientos porque quiere ver si vamos a tomar buenas decisiones o si estamos confiando en nuestros sentimientos. Dios quiere saber si vas a hacer lo correcto independientemente si lo sientes o no lo sientes. Por eso Dios a veces nos quita esas emociones, ¿ok? Entonces a veces Dios nos va a quitar eso y nos va a preguntar: ¿vas a hacer lo correcto? ¿Lo vas a hacer? ¿Ok? Entonces, ¿por qué hace esto Dios? Porque a Dios le importa tu madurez espiritual. Eso es lo que Dios quiere, porque lo que te vas a llevar va a ser eso, ¿ok? Entonces, cuando yo estoy en ese periodo seco de mi vida, ¿voy a confiar en Dios o no voy a confiar en Dios? ¿Sí? Es decir, dijimos que cuando Dios nos pasa por fuego es porque está quitando todo lo que nos sirve. De la misma manera, cuando pasamos el oro por fuego para purificarlo, de la misma manera Dios nos está purificando. Ok, entonces vamos a darle rápido con este repaso que deben terminar. Entonces, cuando Dios usa los problemas, lo hace para inspeccionarte. Entonces la pregunta que nosotros nos debemos hacer, primera pregunta es: ¿qué revela este problema acerca de mí? ¿Qué es lo que está revelando? ¿Hay algo que este problema me está diciendo sobre mí que Dios quiere que vea? Él ya lo sabe, pero ya no lo sé. ¿Ok? Número 2, otra razón por la que Dios trae problemas en nuestra vida, por la que Dios sacude las cosas, no es para inspeccionarnos, sino para corregirnos. ¿Ok? Y hablamos del versículo de Hebreos 12, no lo busquen, del 8 al 11. Dice que Dios corrige a sus hijos, y si no te corrige a ti, entonces tú eres su hijo. ¿Se acuerdan que hablamos de que la disciplina no es divertida? Dice, porque ninguna disciplina al momento parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso dice la palabra de Dios. ¿Ok? O sea, un padre que no corrija a sus hijos no los ama. ¿Sí? Y si Dios no te corrige, pues hay algo ahí que tenemos que empezar a pensar. Ahora, no nos gusta regañar a nuestros hijos, no es divertido, sabemos que no es divertido, ¿sí? Y no es divertido ni para los papás, ni es divertido para los muchachos, ¿sí? Pero a veces tenemos que hacerlo, y hay veces que tenemos que dejar que se salgan por la suya para que sufran esas consecuencias, porque no aprendemos de otra manera si no es por el dolor, ¿sí? ¿Sí? A veces vamos a pasar por un problema, una dificultad, y lo que está pasando es que Dios se quiere deshacer de todas esas cosas temporales que están en tu vida. ¿Ok? Dice Job 5:17: He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Es un privilegio ser disciplinado por Dios. Nadie nos gusta, pero es un privilegio porque somos parte de la familia de Dios. Dios te está diciendo que eres su hijo y te está disciplinando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la única manera de cambiar a veces es a través del dolor. Dijimos, ¿sí? Cuando el dolor se vuelve lo suficientemente fuerte, insoportable, es cuando nos movemos. Si no, no nos movemos. Si no, no cambiamos. ¿Sí? Muchas veces no aprendemos el valor del dinero hasta que lo perdemos. No aprendemos el valor de una amistad hasta que lo perdemos. No aprendemos el valor de la salud hasta que la perdemos. Así es. No aprendemos a través del dolor. Entonces Dios a veces permite el dolor para inspeccionarme, también para corregirme, ¿sí? Lo hizo con Israel. Entonces, segunda pregunta que nos debemos hacer es, en lugar de decir ¿por qué a mí?, ¿sí?, debemos de preguntar ¿qué es lo que debo estar aprendiendo de esta situación? ¿Ok? Hasta ahí terminamos el repaso. Ya terminé el repaso. No sé cuánto me llevé, pero quería terminarlo ya porque yo sentía que no íbamos a avanzar y no quería que nos lleváramos 3 domingos en revisar esto. Entonces, preguntas hasta aquí, antes de continuar, ¿no?
Seguro, pregunten. Y si no puedo responder, bueno, les hago la respuesta el próximo domingo. Ok. Otra razón, la razón número 3 por la que Dios trae problemas a nuestra vida. Ok. ¿Cuál es? No es para inspeccionarme, no es para corregirme, sino es para dirigirme. ¿De acuerdo? Vamos a leer un versículo. Proverbios 16, versículo 9. Proverbios 16, versículo 9. ¿Están listos? Sí. Dale. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Otra vez? El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Ok, yo estoy seguro que aquí cada quien tiene sus propios planes. ¿Sí? Todos tenemos nuestros propios planes. Pregunta, ¿cómo es que dirige Dios tus pasos? Por los problemas. ¿Ok? Yo creo que a todos nos ha pasado que se han venido problemas en nuestra vida que cambiaron nuestros planes. ¿Sí? A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. ¿Sí? Son problemas que cambian nuestros planes. Es porque Dios está redirigiendo, Dios está reencaminando. ¿Ok? Dios trae problemas para inspeccionarnos, trae problemas para corregirnos y trae problemas para redirigirnos. ¿Sí? El dolor, créanme, es una motivación muy poderosa para cambiarnos. A ver, vamos a darle permiso aquí a... Ok, vamos a continuar. Nosotros no cambiamos cuando vemos la luz. Deberíamos, pero no cambiamos cuando vemos la luz. Cambiamos cuando sentimos el calor. O no me van a decir que leen un versículo y ya cambiaron. No. Cuando estás leyendo la palabra, estás viendo la luz. ¿Sí? Te estás exponiendo a la luz, pero no cambias. Cambias cuando sientes el calor. ¿Ok? Bueno, a veces se necesita una experiencia dolorosa para que cambiemos. ¿Sí? Yo pienso que todos aquí, estoy seguro que podemos dar un testimonio de cómo el dolor nos ha cambiado. Estoy seguro. ¿Sí? Bueno, a veces Dios tiene que encender un fuego dentro de nosotros para que nos pueda moldear, para poder ser maleables. Si no, no cambiamos. ¿Ok? Entonces, no podemos aprender sin el dolor. Tristemente, así es. No aprendemos si no nos duele. ¿Sí? Es como cuando el hijo pródigo, ¿se acuerdan? El hijo pródigo, pues mientras todo estaba bien, con ganas, tenía dinero, tenía amigos, tenía comida, ¿sí? ¿Y qué pasó? Se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos, empezaron los problemas, y fue cuando él reaccionó. ¿Y se acuerdan cuando estaba viendo los cerdos comer y se le antojó la comida de los cerdos? Entonces fue cuando dijo, fue cuando él reaccionó, fue cuando él volvió en sí, y fue cuando dijo, se me hace que esto no es la manera de vivir. Es a través del dolor. ¿Qué hizo? Regresó al Padre. No es lo mismo que Dios a veces usa nuestra vida para que regresemos a Él. ¿De acuerdo? Es muy raro que uno piense en el rumbo de su vida cuando todo está bien. Cuando todo está saliendo a pedir de boca, es como ir en piloto automático, vas manejando y no piensas en nada, simplemente vas manejando tu vida. ¿Sí? Pero a veces se requiere que haya ponchallantas, que haya un choque, que haya algo para que nosotros reaccionemos. Así es cuando Dios a veces nos hace reaccionar a través de los problemas. ¿Sí? Muchas veces Dios llama nuestra atención y cambia la dirección de nuestra vida a través de los problemas. ¿Sí? Realmente el verdadero valor de los problemas y la presión que sufrimos en nuestra vida es cuando nos obliga a repensar, cuando nos obliga a pensar hacia dónde vamos. ¿De acuerdo? Porque de otra manera no pensaríamos en ello. Es muy raro que pensemos hacia dónde vamos si todo está bien. Es raro. ¿Okay?
Y seamos honestos, hay partes de nuestra vida, de todos, hay partes de nuestra vida que quisiéramos no pensar en ello y no lo hacemos. ¿Y qué hacemos? La compartimentamos, la hacemos como un lado, como que no existe. No, ahorita no quiero pensar en eso. ¿Por qué? Porque significa dolor, significa saber que tienes que hacer algo. Entonces elegimos no pensar en esa parte de nuestra vida, pero no funciona eso. Eso no funciona. ¿Sí? Cuando la vida de David se desmoronó, hay un Salmo 119, versículo 59. Vamos a leerlo, por favor. Salmo 119, versículo 59. Espérate. ¿Listos? Ok, dale, Alex. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Súper cortito. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. ¿Qué nos está diciendo aquí David? ¿Qué nos está diciendo? Simplemente lo que está aquí David diciendo es que consideró, dice, consideré mis caminos, repensó todo lo que estaba pasando, ¿ok? Y regresó a las instrucciones escritas. Estas son las instrucciones escritas que Dios nos ha dejado, pero que no leemos. ¿Sí? Yo batallo mucho con mis hijos para que lean la palabra. Yo sé que no soy el único. Todos batallamos para leer la palabra. ¿Okay? Pero aquí están las instrucciones escritas. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo David? Consideré y volví. ¿Ok? Ahora, cuando tú tienes un problema, dile a Dios, ok Dios, ya. Capté tu atención. ¿Ok? Eso es lo que le debemos decir a Dios. ¿Ok? ¿Qué problema hay en tu vida que tú estás pretendiendo que no es un problema? ¿Cuál es ese gran elefante blanco en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu familia, que tú pretendes que no existe, pero que está ahí? ¿Ok? Porque tú vas a decir, no es un problema, no, esto no existe, ¿sí? O tú sabes que está ahí, pero te vas a decir a ti mismo, pues es que siempre ha estado ahí. No, ese problema es y seguirá siendo un problema, al menos que permitas que Dios lo utilice para cambiar tu vida. ¿Ok? Entonces, dijimos, Dios va a usar las dificultades en nuestra vida para inspeccionarnos, para corregirnos, para dirigirnos. ¿Sí? Tú sabes que has estado posponiendo ese problema, que es un problema en tu vida, y no lo has querido corregir. Lo estás posponiendo. El problema no se va a arreglar solo. ¿Ok? Si tú tuvieras una enfermedad, les voy a hacer una pregunta. Si tú tuvieras una enfermedad que no te hace daño, que no la sientes, que no te lastima, ¿vas a ir al doctor? Yo pienso que no. Pero ahí está la enfermedad y te va a ir matando esa enfermedad. ¿Ok? Bueno. Dios usa los problemas a veces para que reaccionemos. Y algo que nosotros debemos preguntarnos es, ¿hacia dónde me va a llevar ese problema? ¿Ok? ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Qué le dijo Dios? Dios le dijo que fuera al este, a Nínive. Yo no sé, el chavo tenía prejuicios contra ellos, los odiaba porque era el país asiria que los presionaba. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue a España, al oeste, al sentido contrario, totalmente contrario a lo que Dios le estaba diciendo que fuera. ¿Ok? ¿Y qué hizo Dios? Pues preparó un problema a su medida. ¿Sí? ¿Sí? Preparó un pez suficientemente grande para que se lo tragara. Y a veces nosotros somos tragados por nuestros problemas, porque en lugar de ir hacia donde Dios nos dice, nos vamos a otro lugar. Y Dios, los problemas nos tragan. Ya cuando nos tragan,
¿Qué hizo Jonás? O sea, sufrió adentro, o sea, dijo que estaba en el Seol, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando el problema te escupe en la dirección correcta, que fue lo que pasó con Jonás, ¿ok? Entonces, los problemas a veces nos redirigen, nos redireccionan. Entonces, ya hablamos que a veces para inspeccionarnos, para corregirnos, para redireccionarnos. Número 4, Dios a veces trae problemas en nuestra vida. Dios a veces sacude nuestra vida para protegernos. ¿Ok? Número 4, para protegernos. Ya dijimos que Dios usa los problemas para inspeccionarnos, para corregirnos, para redirigirnos. Número 4, para protegernos. A veces nosotros no lo vemos. No somos conscientes o no, a veces no somos conscientes de las batallas espirituales que hay a nuestro alrededor. Pero a veces Dios trae un dolor para protegerte. ¿Ok? A veces estamos atravesando por un problema, pero en realidad Dios nos está evitando un problema peor. Es imposible verlo en ese momento. A veces reaccionamos. Yo me acuerdo cuando me pasó eso. Si no me hubiera pasado esto, me hubiera pasado esto otro. ¿Sí? Dios nos está protegiendo. A lo mejor tú querías un trabajo y no se te dio, pero Dios te estaba protegiendo de una relación dañina en ese trabajo. Por eso no se te dio ese trabajo. A veces un problema es una bendición disfrazada. ¿Sí? Ahora, no todos los problemas, y esto es algo que tenemos que saber, no todos los problemas se deben porque yo hice algo mal. A veces vas a tener problemas por hacerlo bueno. ¿Sí? Hay una historia de una persona, un ejecutivo en Estados Unidos, que se le pidió hacer algo incorrecto y él dijo que él no podía hacer eso porque él era seguidor de Cristo. El mundo no te va a aplaudir cuando tú dices que eres seguidor de Cristo. No te van a aplaudir. ¿Qué hicieron? Lo corrieron. Y el señor perdió su pensión, perdió su trabajo, tuvo muchos problemas financieros, pero un mes después el gobierno de Estados Unidos empezó a investigar esa empresa y todas las personas que actuaron mal fueron a la cárcel. El problema mayor fue ir a la cárcel. El problema menor fue perder su trabajo. ¿Sí? Muchas veces son bendiciones, los problemas son bendiciones disfrazadas, son cosas que nosotros no estamos viendo. ¿Ok? Vamos a leer Job, versículo 36. No, Job capítulo 36, versículo 16. Job 36, 16. Job 36, 16. ¿Listo, Eric? Job 36, 16. Asimismo te apartará de la boca de la angustia, al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. ¿A poco no está precioso este versículo? Dice, te apartará de la boca de la angustia, al lugar espacioso y libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de carnitas. O sea, Dios te aleja del peligro y a menudo ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Los problemas son la preparación para el éxito, ¿ok? Y es que todo se reduce a una cuestión de fe. Todo es una cuestión de fe. ¿Se acuerdan la historia de José? José el soñador, se la saben, ¿verdad? ¿Se acuerdan la historia de José? Y él tuvo esta visión de que él un día
iba a ser un gran líder, que sus hermanos mayores lo iban a servir. Pero los primeros 40 años de su vida fue todo lo contrario. Fue traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, ¿sí? Consiguió trabajo como esclavo en la casa de un jefe. La mujer se le echa encima a José. ¿Y José qué hace? ¿Hace lo correcto? José dice, no, ¿cómo voy a hacer yo este grande mal? Si mi jefe me ha confiado todo lo que hay en su casa, ¿cómo voy a hacer yo este grande mal? La rechaza, la mujer se siente rechazada, lo acusa de violación, de que la quiso violar. O sea, hizo lo correcto José, pero las consecuencias que fueron, lo metieron de por vida a la cárcel, por algo que ni siquiera hizo. O sea, todo eso le pasó a José. Pero después, una serie de circunstancias, sale de la cárcel y es el segundo del faraón, en la nación más poderosa de ese entonces. ¿Ok? Porque es exactamente donde Dios lo quería. Cuando él estaba en la cárcel, cuando fue acusado injustamente, cuando fue vendido, Dios lo fue preparando, Dios lo fue llevando. A veces los problemas son una preparación para nuestra vida. ¿Ok? ¿Y qué pasó cuando finalmente José le dice a sus hermanos? Eso viene en Génesis ya capítulo 50, creo que dice, ustedes lo hicieron para mal. José ya no guardaba ningún rencor porque él entendía el propósito de Dios. Cuando tú entiendes el propósito de Dios, toda amargura, todo rencor desaparece, porque hay un propósito mayor. ¿Ok? Y José le dijo a sus hermanos, ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo usó para bien. ¿Ok? Ahora, hay personas en tu vida que te quieren hacer daño. ¿Sí? Hay personas malas realmente, hay personas perversas. ¿Sí? A la gente no le gusta que tú seas cristiano, a la gente no le gustan tus valores, ¿sí? No le gusta cierta postura moral que tomaste, o cierta decisión ética que tomaste. No le gusta que no te dejes llevar por la corriente. Te van a poner piedras, te van a meter el pie, te van a querer hacer daño, ¿sí? Pero Dios es más grande que todos ellos, ¿sí? Dios es más grande que los problemas que ellos no vayan a ver. Dios es más grande que la gente que te derriba. ¿Ok? Tú quieres hacerme daño, pero Dios lo va a utilizar para bien. ¿Ok? Es como la fiebre. Cuando tú tienes fiebre, la fiebre no es el problema. La fiebre te está diciendo que hay algo mal en tu cuerpo, ¿sí? La fiebre te está diciendo que algo peor está pasando dentro de tu cuerpo. Si tú no tuvieras fiebre, no irías al doctor, no recibirías ayuda, ¿sí? La fiebre te está advirtiendo de una infección. Bueno, eso aplica también para tus emociones. Dijimos que Dios a veces nos quita las emociones para probarnos, pero las emociones son dadas por Dios también. Y a veces nos sentimos pésimos, nos sentimos mal, nos sentimos deprimidos, tenemos depresión. Y no sabemos por qué nos sentimos así. Estás deprimido, estás desanimado, tienes toda esa clase de... Hace poco escuché que un joven de 15 años se suicidó, o sea, dije, Dios mío. ¿Sí lo escucharon la noticia aquí en Matamoros? O sea... Y cuando sentimos todo eso, al menos lo menos que yo esperaría que hicieran es que se pusieran a orar, ¿sí? Pero los sentimientos no son el problema. Los sentimientos son como la fiebre. Dios te está diciendo que algo no está bien en tu vida, ¿sí? Los sentimientos no son el problema es ¿qué es lo que está causando ese sentimiento? ¿En qué estás pensando? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién le estás haciendo caso? ¿Qué estás viendo? ¿Ok? Tienes que dejar de creer las mentiras que dicen sobre ti. Tienes que dejar de creer las mentiras que te dicen sobre otras personas. Tienes que dejar de creer las mentiras que te dicen sobre Dios. ¿Ok? Y te vas a empezar a sentir mejor. Tienes que tener cuidado con lo que estás viendo. Dios te dice, yo no te voy a quitar los sentimientos. Los sentimientos te están diciendo
Perdón. Los sentimientos te están diciendo que hay algo que está mal con tu vida, que estás viendo a personas incorrectas, ¿sí? Que estás escuchando a personas que no comparten tu fe, ¿sí? La gente te quiere arrastrar a ser como ellos, ¿sí? Hay un versículo que dice que no corráis con ellos en el tiempo de desenfreno de disolución, dice, y os ultrajan, dice, se molestan porque no hacen lo que ellos hacen. ¿Sí? Muchas veces Dios, fíjense, hay unos pastores que a veces rompen. Salud. Ando bien sudado, ¿verdad? Estoy sudado, perdón. Hay unos pastores que rompen una pierna de la oveja, porque esa oveja es propensa a descarriarse, ¿sí? Entonces, los pastores hacen eso para protegerla de los depredadores, de los lobos, de los osos. Si le quiebran la pierna a la oveja, ¿ok? De esa manera, pues la oveja va a andar cojeando y no se va a descarriar. Ok. A veces Dios tiene que quebrarnos una pierna. ¿Sí? A veces Dios tiene que traer un problema para que no nos descarriemos. ¿Sí? Dios nos ama tanto que no es divertido lastimar a alguien que ama. Pero así como un cirujano corta para sanarte, a veces Dios tiene que traer algo así en nuestra vida, porque si no nos descarriamos. ¿Ok? Y de esas cosas que nosotros vemos como decepciones, en realidad son opciones que Dios está usando para nuestra vida. ¿Ok? A veces, Dios nos quita una persona dañina en nuestra vida, jóvenes, y nosotros queremos ir corriendo tras esa persona. No lo hagas. ¿Sí? Hay una razón por todo ello. Ahora bien, algunos de ustedes lo que necesitan escuchar es eso a veces, ¿verdad? Hay veces que los jóvenes nos cortamos las venas, bueno, digo se cortan las venas por una persona que ya no está ahí. Dios la quitó. Ahora, la pregunta número 4 que nos debemos hacer es: ¿cómo puede este problema protegerme? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios está tratando de evitar en mi vida con este problema? ¿Sí? ¿Qué puede ser peor que este problema? ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ya vamos a terminar. Ok, la razón número 5, ¿por qué Dios trae problemas a nuestra vida? A veces dijimos, Dios acude las cosas para inspeccionarnos, para corregirnos, para dirigirnos, para protegernos, y la quinta, para perfeccionarnos. ¿Ok? Dios quiere modificar tu carácter. Quiere que tu carácter sea más como Cristo. Menos como tú, más como Cristo. ¿Ok? Y la verdad, el crecimiento más rápido, el crecimiento más profundo se da en medio de los problemas. Tus días más oscuros es cuando más creces. Ya dijimos, la muerte de un ser querido, la bancarrota, es cuando más creces, es cuando más buscas a Dios. El dolor es el alto costo del crecimiento. Los gringos dicen, no pain, no gain. Es la verdad. Sin dolor no hay crecimiento. ¿Ok? No vas a crecer si todo es fácil. Es un hecho, no vas a crecer. Muchos queremos el producto sin el proceso. Muchos queremos tener éxito sin esforzarnos. Muchos queremos arreglar nuestro matrimonio sin invertirle. ¿Sí? Muchos queremos tener una buena relación con Dios, pero no leemos la palabra.
Queremos el producto, pero no queremos el proceso. ¿Ok? Entonces, todo lo que nos desanima, Dios lo está usando para desarrollarnos, para hacernos crecer, para hacernos inquebrantables como en la vida de Daniel. ¿Ok? Entonces, las cosas que nos desaniman en realidad Dios las quiere usar para desarrollarnos. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:10, vamos a leerlo por favor. Primera de Pedro 5:10. ¿Listos? Dale. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjense, o sea, lo que está diciendo aquí, Dios va a compartir su gloria contigo en unión con Cristo. ¿Sí? Dice que te va a perfeccionar, subrayen eso. ¿Sí? Dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Por qué quiere hacer eso Dios contigo? Porque no te estás llevando tu dinero cuando vayas al cine, no te estás llevando tu auto, no te estás llevando tu casa, no te estás llevando tus grados académicos, tus estudios, te estás llevando tu carácter. Por eso Dios dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Dios no le interesa hacerte la vida fácil. Él quiere bendecirte, pero las bendiciones llegan cuando estás listo, antes no. Por eso el pueblo de Israel no entró a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, hasta que estuvieron listos. Y aún así, fíjate todo lo que pasó. ¿Sí? Ahorita nosotros estamos en la escuela de la vida. Ahorita estamos en la escuela. ¿Sí? Las recompensas vienen después. Entonces, dijimos que Dios va a traer las cosas malas o los problemas para inspeccionarnos, para corregirnos, para dirigirnos, para protegernos y para perfeccionar. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 5, no lo busquen, no hay tiempo, ¿sí? Pero ahí dice que podemos gloriarnos, y que podemos gloriarnos. Ahí dice, en los problemas. ¿Ok? Los problemas nos ayudan a ser pacientes, y la paciencia desarrolla fortaleza, y la fortaleza carácter. ¿Ok? Entonces, la quinta pregunta que nos debemos hacer es: ¿cómo puedo crecer a partir de este problema? ¿Ok? La conclusión de todo el estudio es este: tus problemas no son tus problemas. Ah, caray, ¿cómo? ¿No son reales? No, sí son reales. Pero tus problemas no son tus problemas. ¿Ok? Tu verdadero problema es cómo eliges. Es cómo eliges reaccionar a esos problemas. Ese es el verdadero problema. Tus problemas no son tus problemas. El verdadero problema es cómo eliges responder a tus problemas. ¿Sí? Si tú respondes a ellos de una manera que confías en Dios, si mantienes tu integridad, ¿sí? Si agradeces a Dios en medio de los problemas, Dios va a hacer contigo lo que hizo con la vida de Daniel. ¿Ok? Vas a ser promovido y promovido y promovido en medio de una cultura hostil que no cree lo que tú crees. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo yo crecer a partir de este problema? Es una de las cosas que nos debemos de preguntar. En serio, chavos, sobre todo chavos, pero también adultos. El verdadero problema es cuando yo pierdo mi perspectiva. Ese es el verdadero problema. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Dice, hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante,
prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No perdamos de vista a Cristo. Ese es el verdadero problema, cuando perdemos perspectiva. ¿Sí? El verdadero problema se convierte cuando yo renuncio a mis valores. Chavos, no renuncien a sus valores por agradarle a alguien que le caes gordo. La gente le caes gordo, quiere que hagas cosas malas y no creas que haciendo esas cosas malas les vas a agradar. Te van a aceptar un rato, pero a la primera te van a votar. ¿Sí? Mi problema se convierte cuando yo renuncio a mis valores. ¿Sí? Mi problema se convierte en un problema real cuando pierdo el sentido del humor. Eso me lo digo yo a mí mismo. ¿Okay? Mi problema se convierte en un problema real cuando yo empiezo a sentir lástima por mí mismo. ¿Sí? Mi problema se convierte en un problema real cuando te amargas y comienzas a culpar a los demás. ¿Okay? Tenemos un problema real, pero ya nos dijo el apóstol Pedro que no seamos sorprendidos cuando nos hallemos en la prueba de fuego. Jesús nos dijo que confiemos en Él. El apóstol Pablo dijo que no pierde de vista a Cristo. ¿Sí? Dios puede inspeccionarnos, corregirnos, dirigirnos, protegernos y perfeccionarnos a través de los problemas. ¿Ok? Y ya por último, sugerencia número 3, porque no la habíamos visto. ¿Cuál es la sugerencia número 1? No dejarnos sorprender. Sugerencia número 2, cómo Dios puede usarlo para bien. Sugerencia número 3, y para mí la más importante, las 3 son importantes. Sugerencia número 3, confía en Dios. Confía en Dios. Confía en Dios aunque no lo entiendas. ¿Ok? Porque hay veces que hay un problema que no tiene sentido para mí. No tiene sentido, no lo entiendo. Y trato de darme toques con la pared y digo, ¿cómo puede usar? Y no lo entiendo. ¿Sí? Yo no veo cómo Dios puede inspeccionarme, cómo puede corregirme, cómo puede dirigirme, cómo puede protegerme, cómo puede... No lo veo. ¿Sí? Cuando eso pase, entonces, cuando nada tiene sentido, yo confío en Dios. ¿Ok? Porque yo sé que sus planes son mejores que los míos. Yo sé que Él tiene pensamientos de bien para mi vida. ¿Ok? Ya casi para terminar, Proverbios 20:24. Proverbios 20:24. Sí. De Jehová son los pasos de... Espérate. ¿Ya lo leíste? Dale. Dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Fíjense. Dado que el Señor es el que está dirigiendo nuestros pasos, ¿por qué debemos tratar de entender todo lo que pasa en nuestras vidas? Aquí está diciendo, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Hello? O sea, hay gente que quiere entender todo y no se puede entender todo. Si alguna vez vas a rayar tu pared con un versículo, pon este. En serio, ¿sí? ¿Por qué tratar de entender todo lo que sucede? Es una tontería, ¿sí? ¿Qué dice Dios en Isaías? Dice, así como los cielos son más altos que la tierra, dice, así son mis caminos más altos que tus caminos, ¿sí? Y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. No hay manera que nosotros, con esta mente finita, podamos entender el infinito. No hay manera. Es como una hormiga tratando de entender cómo funciona el internet. No podemos entender a Dios. No somos Dios. Hay cosas que han sido reveladas para nosotros, están aquí en la palabra. Y las cosas que no han sido reveladas, no han sido reveladas, no las vamos a entender. Hay cosas que no podemos entender. No nos perturbemos. Cuando no podamos entender, confiemos en Dios. ¿Ok? Último versículo. Finalmente llegamos, pensé que no íbamos a terminar.
Me fui bien rápido y tenemos bastante tiempo. Proverbios 3, del 5 al 6. Proverbios 3, del 5 al 6. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No dice intelecto, o sí, dice corazón. ¿Ok? Confía en el Señor de todo tu corazón. Dice, no dependas de tu propio intelecto. Tú no eres confiable para entender los caminos de Dios. Confía en Dios. ¿Ok? Honra al Señor con todo lo que hagas, con todo. Con todo. Con acomodar las sillas, con la alabanza, con conectar la compu, con poner el café, con cuidar a los niños, con todo, con hacer la comida para tu familia, con ir a trabajar, con obedecer a tu jefe. Honra, hijos, cuando obedezcan a sus padres, honren a Dios. ¿Ok? Porque dice ahí en el versículo, ¿y Él qué? Dice, Él te dará. ¿Cuál es la palabra que dice? Dice, enderezará. Enderezará tus veredas. Hay un versículo que dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los caudazos en llanura. Dice, estas cosas les haré y no los desampararé. Solamente si dejamos que Dios actúe en nuestras vidas. ¿Ok? Dios quiere que tengas éxito en la vida, pero quiere que estés listo para tener éxito. Si no estás listo, es porque sigues fallando la prueba, y 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 por eso sigues en el desierto. ¿Ok? Son tiempos difíciles, es una cultura hostil, todo está diseñado para ir en contra de Dios, porque sabemos quién es el príncipe de este mundo. Pero si de algo debemos aprender del libro de Daniel, porque el libro de Daniel, bien dijo la señora Mari, es profecía, hay cosas difíciles de entender, pero si de algo debemos aprender es cómo Daniel pudo tener éxito en medio de una nación totalmente hostil. ¿Ok? ¿Sí? Terminamos. Muchas gracias. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este estudio, por esta tu palabra que escuchamos el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a entender cuál es esa voluntad, qué es lo que tú nos quieres decir con todos estos problemas que estamos teniendo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que confiemos en ti, a que no perdamos de vista a Cristo. Acuérdate que somos polvo, Señor. Ten misericordia de nosotros, que tu gracia nos llene en nuestras vidas, que tu gracia no sea parte de nuestras vidas. Ayúdanos a ver eso que tú quieres que veamos. Danos un corazón conforme a tu corazón. Danos una mente aprobada por ti, Señor. Ayúdanos a los que somos cabeza de familia a dirigir a nuestras familias. Ayuda a los hijos a obedecer a sus padres. Manifiéstate en nuestras vidas, Señor, y que tu palabra sea nuestra única guía, que tu palabra sea nuestra brújula en este mundo impío, en este mundo contrario a tus valores, Señor. Que tu palabra sea la que nos mueva, la que nos guía y la que nos motive, Padre. Ayúdanos a hacer luz para otras personas. Sabemos que hay tanta necesidad de tu palabra ahí afuera y tú nos has pedido que seamos tus discípulos, que compartamos tus palabras, que compartamos las buenas nuevas. Te pedimos que nos ayudes, que nos capacites y que nos hagas aptos para servirte, Señor. Te pedimos por esta semana que estamos por iniciar, para que tú vayas delante de nosotros y nosotros confiamos en ti, Señor. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe.
Ayuda a que eso sea una realidad en nuestra vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Listos?